Estamos al lunes 24 de abril de 2023. Todos los lunes platico sobre cuáles fueron las noticias más importantes de la semana pasada. En este caso en particular voy a mencionar algo al final, lo especifico de nuevo, pero una noticia el domingo que hubiera sido la más importante, pero y creo que va a ser la más importante de esta semana, pero como se dio el domingo va a empezar a circular masivamente, sobre todo que tengamos más información. Pero lo primero que quiero decir es que no recuerdo una sola semana en el sexenio de López Obrador que haya tenido tantas noticias importantes, interesantes, atractivas, morbosas o como se quiere, pero la cantidad fue impresionante, al grado de que hacer unas preguntas de cuál fue la más importante, la gente se dispersa de tantas que hay. Así que las voy a mencionar más bien por rubro para que se den cuenta de la cantidad de noticias que tuvimos esta semana. En las políticas tuvimos debates el domingo pasado en Coahuila, que luego se difundió a partir del lunes, etcétera, ¿no? De los 4 candidatos a gobernador. Y el debate en el Estado de México el jueves entre las 2 candidatas a gobernadora. O sea, tuvimos esos 2 debates y parte de las campañas y el análisis, quién gana y quién pierde. A mí no me gusta usar la quién gana y quién pierde, sino quién le va bien. Creo que les fue bien a los dos que van adelante, ¿no? A Manolo Jiménez en Coahuila y a Delfina Gómez en el Estado de México. Pero bueno, no es que hayan ganado, les fue bien. O sea, pasaron un obstáculo que siempre se ponen en riesgo. Sigo con las noticias políticas. Detienen al exalcalde de Benito Juárez en Reynosa, intentando pasar de legal, incluso con un cambio muy evidente en su aspecto, por el llamado cártel inmobiliario, ¿no? De corrupciones en su delegación cuando fue alcalde. Pues bueno, está detenido, incluso ya entró al reclusorio. Sigo con las políticas, imputan a Murillo Caram delitos por el caso Ayotzinapa, de que si la tortura, de que si se informó mal, que actuó mal, pero el caso es que siguen cargando en la mano al caso Murillo Caram, casi como declarándolo de que él mandó matar a los estudiantes, ¿no? O sea, las acusaciones son otras, pero le imputan delitos directamente. Detienen al coronel encargado de la migración en Chihuahua, ya está preso. El encargado de migración es un coronel retirado. Hay otro detenido, no son los únicos. Hay custodios o algo así, y este es como digamos con mando, no el mando principal. Otra noticia política es que el mando principal, el director, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, iba a comparecer el viernes y pospuso su comparecencia para mañana martes. Sigo con lo político. La entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska siempre es un acto importante, ¿no? Se ponen de acuerdo los partidos, se dice a quién se le entregan, y es la única visita anual del presidente al Senado. No fue el presidente. Incluso en el discurso de Nápoles que dijo, siento que no está aquí. Se presentaron gritos, hubo un acuerdo entre senadores para no atacarse, para hacer una ceremonia bonita. La senadora por ahí del PES rompe el acuerdo, hay gritos, aparece Lili Telles, o sea, sí se genera un momento complicado en una ceremonia que debe haber sido muy bonita, que es la entrega a la gran escritora Lenia Poniatowska. En una madrugada se aprueba la ley minera, la oposición se queja de Albazo, el gobierno dice salvamos al país y se aprueba una ley minera que no ha sido suficientemente explicada, ¿no? Difícilmente a la gente le va a interesar mucho, pero es algo importante. Y por último, en la política, ya fíjense, ya son muchas, pero en la política la última es, se reviva el tema Yasmín Esquivel. Hay que recordar, desde hace 4 meses, finales de diciembre, se da a conocer que plagió su tesis, lo cual invalidaría para ser ministra de la Suprema Corte. En ese momento ella quería ser presidenta de la Suprema Corte, se le cae la presidencia, pero sigue siendo ministra. Se defiende, dice yo no fui, fue TT, fue él me copió a mí, etcétera. La UNAM empieza una investigación y cuando está eso sale otra evidencia de que su tesis de doctorado también tenía plagio. Ya está calificada la etiqueta de plagiaria, la UNAM empieza a hacer la investigación, todos volteando a ver a la UNAM qué va a hacer, a ver si le alcanza su legislación para quitarle el título de abogado, que inmediatamente le quitaría la condición de ministra, no, no puede ser. Ella decide no renunciar, seguir decir, se ampara y dice para que la UNAM no dé a conocer los resultados de la investigación. En la semana, el Poder Judicial dice, no tiene derecho la UNAM ya es por transparencia, por derecho, que sí nos diga qué fue lo que pasó. Y el mismo día en la tarde, otra juez le vuelve a dar un amparo. Se acerca el final de este tema, porque vamos a tener que saber qué es lo que encontró la UNAM, que parece que insinuó que ya tiene resultados. Se acerca el final, pero pues Yasmín Esquivel sigue
sosteniéndose a pesar de ya esa etiqueta tan evidente de plagiaria, y votó, porque esta semana hubo una votación importante. Vamos a ver el siguiente tema. Seguridad. En seguridad empezamos con una masacre en el balneario de Cortázar, Guanajuato. Luego una masacre en Tequisquiapan, en Querétaro. La Guardia Nacional, en un acto de persecución en Nuevo Laredo, asesina, mata a unos civiles. Una investigación todavía en curso, pero parece que nuevamente, que ya había ocurrido antes con el ejército, ahora la Guardia Nacional es la que dispara y mata a unos civiles. En violencia en San Cristóbal de las Casas, entre los motonetos o otros grupos ahí se pelean la venta de drogas, el control de mercados, y amenazan al alcalde como si la autoridad no existiera. Son delincuentes peleándose un centro turístico. Y por último, en seguridad, un asesinato en un centro comercial de Polanco, en la Ciudad de México. Luego se dice, pues se sabe que este era un delincuente que viajaba mucho a países, que por ahí de Baja California, pero Estados Unidos emite una alerta a sus turistas de que no vayan a Polanco. Es grave. O sea, es la zona que en teoría es turística, segura. Muchos temas de ejército para hacer una semana. Se dan a conocer viajes de aquel famoso hackeo de Guacamaya, viajes millonarios de la familia del secretario, viajes millonarios, muy caros, y la reacción del presidente no muy buena, como diciendo, ¿y qué? Otros también lo hacen. Un reportaje donde da a conocer que el ejército en México es quien más utiliza el programa espía Pegasus. Y luego se dice, y espía a luchadores sociales. Luego el presidente dice luchadores sociales que tienen nexos con crimen organizado. Bueno, pues, ¿dónde está la acusación? En lugar de andarlos espiando, pues ya tendrían que estar acusados. La Suprema Corte, por eso decimos de la ministra Esquivel, porque votó, la Suprema Corte de Justicia regresa a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. Hay que recordar, a instancias del presidente, la Guardia Nacional se había pasado al ejército, ¿no? Ya dependía estructuralmente, organizativamente del ejército. Bueno, la Suprema Corte dice, no, es inconstitucional. Se la quito ejército y regresa a Seguridad Nacional. Para el ciudadano no hay ningún cambio. Pero en la parte política, en la parte económica, en la parte presupuestal, es una derrota para el presidente. Y por último, en el ejército se aprueba la creación de una nueva línea aérea nacional que manejará la Sedena, ¿no? O sea, era una intención, pero ya el Congreso aprueba. Entonces va a haber una nueva línea nacional, creo que se va a llamar Mexicana, recuperando el cabezal. Relacionados con esto último de la línea aérea, hay dos temas, ¿no? El choque en tierra de dos aviones que siempre causa, porque ¿dónde chocaron? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está manejado por la nueva administración, que no hemos recuperado la calidad del espacio aéreo. Pues hay choques en dos aviones, investigación en curso, ¿no? Si los controladores, descuido de alguno de los pilotos, etcétera. Y la otra, tal vez la más importante para el presidente, es la venta del avión presidencial. Por fin, en el 5º año de gobierno se cumple una promesa después de haberlo rifado, después de muchas cosas, termina rematándolo mucho más barato de lo que estaba evaluado, a un país que no es rico, allá por Europa, un país aliado de Rusia, de una dictadura, pero bueno, se vendió el avión presidencial. Por lo pronto ya no lo pueden decir, es que no vendiste el avión, pues te van a decir otras cosas, ¿no? Perdiste dinero al vender. Noticias curiosas, el simulacro del sismo, que por recomendación de muchos, que por la parte energética que llamábamos, ya no se hizo el simulacro el 19 de septiembre, porque en el 17 tiembla y luego después otro 19 de septiembre vuelve a temblar. Dicen es que ponen a la gente a llamar al sismo, no hay algo energético. Entonces ya no llamen el 19 de septiembre porque ya se está volviendo una fecha de temblor. Entonces la pusieron 19 de abril y un simulacro de ciclo grandote, muchos estados, mucha gente participa en el simulacro, pero la parte curiosa es que en la Ciudad de México, el día previo y el día posterior, se presentan dos microsismos que, aunque digan que es normal, no los habíamos sentido como tal. Me tocó uno personalmente casi en el epicentro. El primero, el del 18 de abril, en donde sus movimientos se siente rápidamente, ¿sí? No es que dure, no es que uno se siente en peligro, porque cuando uno reacciona ya pasó, pero son dos microsismos importantes que se sintieron fuerte en la Ciudad de México. En deportes, con el morbo, hubo un juego amistoso entre México y Estados Unidos, y el morbo es que México, habiendo sido el gigante de la CONCACAF y después del fracaso que tuvo en el Mundial y después del fracaso con el que inició Diego Coca, el director técnico, sus dos primeros y los abucheos que tuvo, se enfrentaba a su rival odiado, a Estados Unidos, al que no le hemos ganado hace mucho tiempo. Empatamos a 1. Era amistoso, ahí viene luego un oficial en unos días, vamos a ver cómo nos va.
En la parte internacional continúa el conflicto civil en Sudán. Aquí la nota es que hay mexicanos atrapados y no hay condiciones para rescatarlos, ¿no? Y entonces, bueno, no es que estén en peligro, pero están atrapados en un conflicto civil de alto peligrosidad, en donde pues hay mexicanos a los que no se ha podido sacar de ahí, no solo mexicanos de muchos países, lo que nos importa es que hay mexicanos. Y ahora sí, la noticia que debería haber sido la más importante no alcanzó, va a ser esta semana, y que llamaría yo el tema el colofón. Se desvanece en Yucatán el presidente. Se hace un escándalo, rumores, se anuncia que tiene COVID, siguen los escándalos, el traslado de que no han dicho qué, pero el caso es que a partir del día de hoy, pues estaremos pendientes de la salud del presidente y el secretario de Gobernación, el encargado de sacar adelante las cosas cuando el presidente esté en este tipo de cosas. Vamos a ver en las mañaneras al secretario de Gobernación, a don Augusto López, que es, digamos, el que hace la política en México en términos de cargo y de encargo. Bueno, para terminar, las efemérides, ¿de qué estábamos hablando hace años, en estas fechas? En 2018, en estas fechas, era el primer debate presidencial, con el Andrés Manuel ya arriba de Anaya, de Meade y del Bronco, pero estábamos hablando ya del primer debate presidencial. En 2019, a estas alturas, la primera masacre importante que se dio en el periodo de López Obrador, una masacre en Minatitlán, Veracruz, que luego se le cuestionó no haber ido con los deudos, con los familiares. El presidente no ha hecho eso realmente nunca, no se le da. Era por ahí de Semana Santa, 2020, pues ya en plena pandemia, sorprendió la estimación, a esta altura, la estimación de la caída que se venía de la economía, ¿no? Estábamos en el quédate en casa, en la suspensión de actividades económicas, en el miedo que daba para todo el mundo y daba, entre otros, la caída de la economía y la generación de más pobres, ¿no? Entonces, la discusión de si debía el presidente apoyar a los medianos y pequeños empresarios, etcétera, pero en 2020 era la estimación de la caída de la economía que se iba a dar en ese 2020, el año de inicio de la pandemia. En 2021, el tema que estábamos discutiendo era el intento de ampliar 2 años la presidencia de Saldívar en la Suprema Corte. ¿Cómo tiene que ver con lo que estamos discutiendo? O sea, si eso se hubiera dado, no hubiera habido entonces la renovación de la presidencia de Corte, no hubiera habido el intento de Yasmín, no hubiera habido tal vez la investigación sobre Yasmín, no estuviéramos hablando del caso de Yasmín Esquivel y estuviéramos hablando de que la presidencia le tiene la Suprema Corte y de que tal vez la votación y la vocería y el control de la Corte que hoy tiene la ministra Piña, hoy lo tiene Saldívar, que Saldívar se volvió un voto más, ¿no? Porque ahí siguió de ministro, pero se estaba discutiendo porque el presidente quería dejar a Saldívar 2 años más para que coincidiera con su salida en 2024. Y en 2022, hace un año, a estas alturas, estábamos dando el seguimiento al caso de un feminicidio, tal vez el feminicidio más famoso que ha habido en México en los últimos años, que es el caso de Devani Escobar, ¿no? La imagen famosa de la muchachita esta parada en la carretera, porque se había bajado de un taxi y luego desaparecida, y el secreto, cómo llegó a donde llegó, que todavía no se ha terminado totalmente de saber con certeza todo, o por lo menos no ha sido declarada la verdad. Generó en su momento problemas al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se enfrentó con el procurador, etc. Pero hace un año estábamos hablando del caso de Devani Escobar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y seguramente a estas alturas del año que entra estaremos hablando de la campaña política, que ya estaremos en las campañas políticas. Pero por lo pronto, como ven, muchísimas noticias en esta tercera semana de abril de 2023. La importante pasó al final, el desvanecimiento del presidente, así que hay que estar pendiente de su salud. Ojalá se recupere pronto, ojalá esté bien para gobernar este país. Gracias. Soy Roy Campos de Mitowski, las noticias más importantes.